en Hechos capítulo 9, el versículo 11 en adelante. Bueno, en la palabra de Dios hay ejemplos de personas que querían actuar de una manera y el Señor le dio una dirección diferente. Conocemos el ejemplo de Jonás, ¿no? Jonás no quería ir a Nínive, ¿no? Se resistía a predicarle a un pueblo que era obstinado, que no seguía un buen camino. Y Dios le había dado la instrucción y él desistió. Fue hacia otro lado, se fue a Tarsis, se fue para el lado de España. Y en ese proceso, ¿no? de no hacer lo que Dios le había dicho, Dios trató con él y le dejó las cosas en claro, ¿no? Y hay una frase conocida que dice: el sabio hace al principio lo que el necio hace al final, ¿no? Cuando uno recibe la instrucción y la instrucción es clara, no hay nada más que hacer al respecto que obedecer. Es algo práctico, ¿no? Es oír, entender y seguir esa instrucción, no dar vueltas, no buscarle otro significado que el que tiene. Más allá de que uno esté o no de acuerdo, de que se sienta a gusto o no, el llamado de Dios siempre trae un gran beneficio. Pasa que muchas veces uno piensa que el beneficio es para uno mismo. En realidad lo es, pero cuando el beneficio de Dios está dirigido hacia otras personas, luego va a venir un beneficio a aquel que cumple el propósito y el llamado. Para explicarlo de una forma más clara, cuando Dios te va a mandar a hacer algo, a veces se te va a hacer difícil, te va a costar obedecer eso, ¿no? Pero luego eso, ¿qué dice la palabra? El ángel me dio de comer un librito, era amargo, pero luego fue dulce, ¿no? La instrucción no fue grata, pero el fruto, la consecuencia de eso, fue buena. Y hay otros alimentos que el mundo nos ofrece que son agradables al principio. Tienen apariencia de que te hacen disfrutar, pero luego amarga el estómago, amarga el alma, se convierte en un problema, en problemas espirituales, ¿no? Tomar decisiones carnales trae problemas espirituales y ese es el fruto que ofrece el mundo, ¿no? Es opuesto al fruto que ofrece Dios. Muchas veces hay una contraposición que es clara de ver. Hechos 9, el versículo 11 en adelante, acá el Señor le estaba diciendo a su servidor que vaya a cumplir un propósito y le dice, y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Era una instrucción difícil la que recibía Ananías. No quería porque Pablo era una amenaza. ¿Se acuerdan la vez pasada que hablábamos de Faraón? Cuando Moisés tenía que ir a hablar con él, Moisés le dijo a Dios: yo soy torpe de habla, Señor. Como diciendo, cuando esté delante de la amenaza que representa Faraón, me va a temblar un poquito la pera, ¿no? Me voy a poner nervioso, no voy a hablar. Y el Señor le dice, ¿no? ¿Quién hizo la boca, no?
del mudo, del que habla. Yo pondré mi palabra en tu boca. También dice Apocalipsis que luego de la persecución, muchos de nosotros vamos a ser llevados delante de las autoridades a dar testimonio de Jesucristo. Y dice, no premedites en tu corazón lo que vas a decir, porque en ese mismo momento yo pondré palabras en mi boca. O sea que si en tu futuro estás bajo una condena o un juicio por no negar a Cristo, cuando te toque ir delante de la ley, de aquellos que rechazan la instrucción de Dios, no te preocupes porque en ese momento el Señor te va a decir qué es lo que tenés que decir. Eso dice en Apocalipsis, después si tenemos tiempo te lo comparto. Y acá no quería saber nada de Ananías porque representaba un riesgo, ¿no? Y además Saulo, que luego el Señor le puso por nombre Pablo, venía cometiendo errores ofensivos hacia la iglesia de Jesucristo. O sea que eran dos cosas, ¿no? Era la amenaza que representaba y también el rechazo que había a la persona que había matado, había dado la instrucción para que mueran muchos cristianos. Y el Señor lo confortó y le dijo, en el versículo 15 le dice, ve porque instrumento elegido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y fíjate cómo termina, ¿no? No solo le dice que vaya, que ore por él, que ponga sus manos sobre él, sino que le iba a tocar tener que morir y que renunciar, tener que equilibrar lo injusto que había venido siendo, ¿no? Con una actitud bien puesta delante de Dios, de aceptar todo lo que Dios le iba a poner delante, ¿no? Hay un texto que el apóstol Pablo dice, yo solo sé que me esperan tribulaciones y angustias, cárceles, por causa del nombre del Señor. Cuando iba para Jerusalén, cuando tenía que dejar de lado una iglesia grande que Dios había desarrollado a través de él. Pablo entendía que su llamado era bendito, traía mucha satisfacción, mucho confort espiritual, pero que también tuvo que luego sufrir prisiones, tribulaciones, ser azotado. En uno de los textos bíblicos él hace un balance de todo lo que le había tocado. Tenía contado los latigazos, contado los golpes que había recibido, las veces que naufragó, las veces que pasó hambre, ¿no? Y luego dice, sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia, sé vivir teniendo lo necesario para vivir y sé vivir teniendo lo justo, lo poco, hasta teniendo necesidad. Pero de eso te quería compartir, ¿no? Cuán importante es que uno deje que el Señor anide en nuestro corazón y que la instrucción de Dios esté por encima de nuestro parecer, de nuestro concepto, de nuestro razonamiento. Muchas veces nosotros no vamos a apostar nada por una persona y nos va a parecer que siempre va a estar en lo más bajo, va a estar descalificada, ¿no?, ante nuestro razonamiento. Pero el Señor, cuando quiere hacer algo y cuando alguien deja que Dios comience a hacer lo que Él tiene que hacer, el resultado no es conforme al parecer del hombre, sino a la decisión que Él toma. Por eso pasó que cuando fueron a ungir a David como rey, no fue a ungirlo una persona que no tenía el Espíritu Santo, ni conocimiento de Dios, ni revelación, ni estudios. De hecho Samuel se había criado de niñito, de chiquitito, en el templo de Dios. Ana, la madre de Samuel, lloraba amargamente porque no podía quedar embarazada. Y cuando el Espíritu Santo le concedió ser mamá, ella que tanto anhelaba eso, que tanto le costó conseguirlo, cuando su hijo nace lo dio para que crezca en el templo porque era consagrado. O sea que él ya tenía desde niño una instrucción súper completa. O sea, era un hombre que tenía sabiduría, revelación. Era el profeta que Dios había elegido para ungir al rey de Israel.
Sin embargo, cuando estuvo delante de David, delante de los hermanos de David, el parecer de él no fue el que Dios tenía. ¿Qué nos queda a nosotros, no? Qué corto que somos en comparación a Samuel, de visión, de revelación, ¿no? De sabiduría. Y sin embargo a él le pasó que miró hombres de guerra, miró capacidades físicas, miró otros dotes y no el corazón. Porque claro, el que mira el corazón es Dios, ¿no? Él es el que conoce, escudriña los corazones. Incluso Dios nos conoce mejor a nosotros de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Nosotros a veces nos levantamos a la mañana y alucinamos las cosas que pasan por nuestra mente, cómo nos desanimamos de la nada, o de la nada estamos de mal humor, o de la nada, qué sé yo, ¿viste? Lo que te pasa normalmente, ¿no? Tenés días que ni vos te entendés, ¿no? ¿Viste que te dicen, ¿qué te pasa? No sé. Acá había una persona, ¿no?, que servía a Dios con fervor, con entrega, y un día se apagó. ¿Pero qué te pasó? ¿Caíste? ¿Cometiste un error? No, dice, no siento nada. Bueno, podés dejar de sentir, pero no se trata de sentimientos, sino de tener un compromiso con Dios y ir hasta el final. Sí, pero ya no le encuentro. Le había agarrado una depresión incomprensible, repentina, y vos decís, qué loco que a una persona que conoce la Escritura, que tiene el Espíritu Santo y que sirve a Dios, repentinamente se bajonea o se deprime o entra en corto. Pero la mente del hombre es insondable. Si el Señor no pone los pensamientos correctos, si Él no instruye nuestra mente, nuestro corazón, si nosotros no dejamos que Él vaya sanando, subsanando, poniendo de su contenido dentro de nosotros, es una posibilidad que perdamos el rumbo, que perdamos la dirección. Dice la palabra de Dios que el profeta, luego de haber hecho una obra impresionante espiritual, de haber derrocado 500 profetas, se bajoneó en una cueva. Y le pasó también a Jonás, ¿no? Jonás quedó encerrado dentro del vientre de un pez grande, bajoneado, ¿no? Y en medio de esa situación oró a Dios y Dios le respondió, ¿no? Pero qué importante que es que uno no pierda la sanidad espiritual, la sanidad emocional, la sanidad mental, porque el Señor es quien te la concede y Él es quien nos sustenta cada día para no caer en ninguna de las trampas modernas. Hay un montón de trampas modernas hoy en día. Hay patologías rarísimas. Hay conflictos emocionales en las personas que antes no existían. Hay personas que se deprimen si en una red social no le aprueban una publicación. Hay un chico que murió haciendo un vivo de Instagram, no, de un vivo de YouTube, porque era tanta la necesidad de tener aprobación de la gente que estaba del otro lado de la pantalla que empezó a hacer cosas muy vertiginosas. Se tiraba con eso que se enganchan acá, ¿no? O agarraba y se metía en la selva a buscar una serpiente venenosa y murió en un video en vivo. Lo mató su necesidad de aprobación. Un factor que poco común, pero que sucede en los jóvenes, que los jóvenes es como que se ven obligados a ser aprobados, a tener aprobación, porque tuvieron carencia de amor y de afecto de parte de sus padres y es como que buscan en algún lugar a donde saciar esa falta de contención emocional, pero no la buscan de forma espiritual de rodillas delante de Dios. El Señor es nuestro ayudador, Él es quien nos sustenta y es quien nos levanta. Es importante que dejemos que el Señor trate con nuestro corazón y nos sane. Y hay que pagar un precio, hermano. Amargo es pasar por alto la ofensa, amargo es
perdonar cuando la herida es grande, pero luego trae un fruto apacible, trae bienestar, te completa, ¿no? Te completa el Señor cuando uno le obedece y cuando uno lo hace genuinamente, ¿no? Genuinamente. Eso es algo que siempre tiene que ser una alerta en tu mente. Genuinamente hacer lo que Dios te dice que hagas. No por cumplimiento, no por una cuestión moral o ética o teológica o humanista, sino porque Dios espera eso de nosotros y lo que Él espera de nosotros es lo que nosotros debemos aprender a hacer. Amén. A veces el motor nuestro es la honra, es el honor, es la lealtad, es el orgullo, es el protagonismo. Me contaba un hermano, ¿no?, que había un chico que se atribulaba y no quería hacer las cosas y cuando le decían al otro, bueno, hacelo vos, no, ahora lo hago yo, ¿no? Era como que él por ahí no quería accionar, pero si veía que ponían la mirada en otro para que lo haga, era su motor, ¿no? Era como que eso lo motivaba a responder en la rivalidad o el protagonismo, cosa que, y el día que no tengas un rival o alguien con quien compartir el protagonismo, ¿qué vas a hacer? No tenemos que depender de eso nosotros, no tenemos que depender si valoran o quieren o atienden o le dan más o menos instrucciones a otros para que se despierte el celo por las cosas de Dios. Nosotros debemos hacerlo porque Él lo merece. Yo me acuerdo en la venta, cuando llegaba a la venta, iban dos chicos, no, yo vendo mejor que vos. Iba con uno a la par y le digo, aquel me acaba de decir que la está rompiendo. ¿Qué? Y empezaba a caminar más rápido, ¿no? Como que quería. Que no sea nuestra motivación los conflictos emocionales, amén, sino que sea un corazón grato, agradable ante los ojos de Dios. ¿Por qué la ofrenda de Abel fue más agradable a Dios que la de Caín? Uno era ganadero y el otro uno cultivaba la tierra y otro los ganados, ¿no? Natural o materialmente podría decirse que tenía más valor uno que otro, pero el Señor no estaba mirando el contenido físico, sino el contenido interior. Él estaba mirando si la actitud era genuina. Qué sé yo, tal vez Caín dijo, sí, yo voy a presentar mi ofrenda para demostrarle a Dios que no soy como mi hermano. Tenía celo, tenía una rivalidad que lo llevó luego a quitarle la vida. Al único hermano que tenía le quitó la vida. Imagínate, era lo que te compartía recién, ¿no? ¿A dónde te pueden llevar las emociones si no las sujetás, si no las cargás a los pies de Cristo, ¿no? Si Él no es quien consuela, quien conforta, quien restaura nuestro corazón. Primera de Timoteo 1:12, recién hablábamos de un Pablo que era conflictivo, que era una amenaza. ¿No te suena, no? ¿Alguno de nosotros era conflictivo o era una amenaza antes? No. Eran todos unos nenes y unas nenas buenitas. Jamás arañar a alguien o pegarle un puñetazo a alguien, ¿no? Eso no. Jamás andar a los griteríos o arrojarle cosas a alguien. No. Nunca le revoleamos una botella a uno. No, eso acá no, en esta iglesia no. Bueno, Pablo era conflictivo, era una persona que armaba lío y le apuntaba directo a los hijos de Dios, porque tenía un celo religioso. Eso también es algo que se debe atender, ¿no? Nosotros tenemos que entender que somos representantes de Cristo, no defensores. ¿Saben por qué? Porque Jesús no necesita que lo defendamos. ¿Sabían eso? ¿Qué pasó cuando vinieron a arrestar a Jesús? ¿Qué quiso hacer Pedro? Lo quiso defender. No representar, lo quiso defender. No le dijo a los soldados, miren, este es Jesús, ustedes la están pifiando mal.
Fue, sacó la espada, quiso defender a Cristo y Jesús levantó la orejita y le dijo a Pedro, Pedro, no me estás representando bien. El que a espada hiere, a espada morirá. Limpió la orejita y se la pegó de vuelta y ahí dijo quién era, ¿no? Yo soy el que soy. Cuando dijo yo soy, se cayeron postrados al suelo los soldados. Pedro quiso defender a Cristo, pero no representarlo. Nosotros muchas veces nos peleamos con todo el mundo. Yo a veces veo las redes sociales, la gente se pelea para defender a Dios. Vos sos un hipócrita, vos también, lobo, falso cordero, ninguno de los dos está representando a Cristo. Si tienen que decirle algo a alguien, se lo tienen que decir a solas, no delante de gente que le puede ser de tropiezo, ¿no? Representar al Señor, no hacerse el defensor y después a la hora de actuar, hacerlo quedar mal a Él. ¿Se entiende, hermano? Y el apóstol Pablo quería defender su religión, a su Dios. Y la forma que él veía de la cual podía defender a su Dios era atacando a los cristianos que supuestamente eran los enemigos de Dios. Eso es algo que va a empezar a pasar ahora. Aquellos que vayan con la verdad del Evangelio van a ser considerados enemigos de la sociedad, enemigos del Dios que se está por levantar o que ya está. Primera de Timoteo 1:12 dice así el apóstol Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes, ¿qué dice? Blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¡Ja! Tremendo. Acá el apóstol Pablo está diciendo, aún siendo así, como la canción, un pobre pecador, el Señor me confió este ministerio. ¿Cuál es la clave acá? ¿Cuál es la diferencia entre el apóstol Pablo y vos? ¿Qué dice acá? Me tuvo por fiel. Ahí está la diferencia, hermano. No que seas letrado, inteligente, que haya terminado la secundaria, que sea rubiecito, negrito, te falten los dientes o te sobren, tengas un costado medio débil. No, el Señor le tuvo por fiel, el Señor miró el corazón de Pablo. Dijo, Pablo va por todas y a por todas. Corta. ¿Qué vio el Señor en David? Con David vamos a por todas. No se va a bajar cuando vengan los problemas, no va a desistir cuando haya dificultades. Y el ministerio de Pablo, cuando lo hace caer del caballo el Señor, le dice, te esperan dificultades. A mí me gusta decirle a los chicos cuando vienen a hacer una entrevista de ingreso que remar tiene dificultades. Creo que lo contesto una vez, ¿no? Una vez mandaban a los chicos de otra comunidad, no me acuerdo cuál era, y le decían que acá en remar había equinoterapia, un equipo técnico profesional, piscina, no sé, qué sé yo, por poco le decían que venían los angelitos y los atendían, ¿no? Y los chicos venían y, sí, porque a mí me dijeron que acá te va a ser difícil. ¿Saben cuando con Claudia quisimos ingresar a remar? ¿Saben lo que nos dijo el Juancho? No me olvido nunca. Me dice, bueno, aquí va a estar todo bien. El que la va a pasar mal es tu orgullo, tu egoísmo, tu falta de entrega, pero luego va todo bien. No habló mucho, pero para mí fue suficiente como para entender de qué se trataba este ministerio, ¿no? Es bueno que el Señor siempre de entrada nos dice, ¿no? El Señor le dice a los discípulos, si esto hicieron con el árbol, ¿qué no harán con las ramas? En el mundo tendréis
aflicciones. Amén. Nosotros tenemos que aprender a vivir y a convivir con las cosas que la carne no quiere. Amén. Como decía Laldo recién, si no es el frío, es el calor o el sueño. Siempre va a haber un mecanismo carnal que te quiera hacer desistir de las responsabilidades espirituales. ¿Y cuáles son nuestras responsabilidades espirituales? ¿Cuál es la primera y la principal responsabilidad espiritual? ¿Qué dice el Señor? El segundo mandamiento es semejante al primero. Amar a Dios y amar a los demás, ¿no? Y acá comienzo a hablar de lo que te quería predicar sobre... El otro día me decía el Sata algo que la verdad que me bendijo mucho, ¿no? Me dijo, siempre hay que estar aprendiendo a servir en la obra con amor y enseñarle a los demás a amar la obra. Me dijo, tú le tienes que enseñar a los demás a amar la obra. Amén, hermano, porque la obra es de Dios. Recién venía hablando con mi hijo y le decía, hijo, por encima de las instrucciones de las personas, de un encargado, un responsable, tiene que estar presente en tu corazón hacerlo porque Dios espera eso de nosotros. Que no sea nuestra motivación la instrucción humana, que no sea solamente, porque sirve, es necesaria, ¿no? Es necesario que estén constantemente, ¿no?, animándonos a ir por más, a crecer, a madurar, a servir, a humillarse, a perdonar, a no desistir. Pero por encima de todas las instrucciones tiene que estar la ley de Dios en nuestro corazón. Amén. Y ya vas a ver cómo el Señor te va dando fortaleza y gracia ante cada circunstancia que vivas. Y si no sos muy conocedor de las cosas de Dios, si llevas poquito tiempo acá en Remar y recién estás asentándote como para... déjame decirte que no te desanimes. No te desanimes porque yo he visto casos recontra difíciles de salir adelante, que Dios haya levantado a personas con situaciones muy difíciles de salir adelante. El otro día decía, ¿no?, en broma le decía a un hermano, hay personas que en Remar se casaron que son un canto de esperanza de los que son medio feitos, ¿no? Vos decís, no, se casó el hermano, te digo que tengo posibilidades, ¿no? Amén. No te desanimes en nada, lo que el Señor quiera hacer, Él lo va a hacer, porque Él mira el corazón. Y Él va a encontrar un roto para un descosido. Amén. El Señor es bueno y Él estableció como primer ministerio la familia. Pero es necesario, como dice Miguel Díez, ¿no?, antes de ser padre o esposo, en lo natural somos hijos. Para que el Señor te conceda ser padre o esposo, primero tenés que ser hijo en lo espiritual de Dios, ¿no? Para que después no se te mezclen las cosas, ¿no? No digas, no, es mía. ¿Y por qué es mía? Que esté conmigo y no que atienda a los demás. Porque esté conmigo, no la voy a dejar hablar con nadie. No, si tiene una responsabilidad y tiene que atender a personas, ¿cómo no la vas a dejar? Es lo mismo que yo le diga a mi esposa, no atiendas a la gente que viene al geriátrico porque ese tiene 35, es menor que yo y tiene ojos claros. Y mi esposa me va a decir, ¿qué te pasa vos? ¿A qué Dios estamos sirviendo si me venís con esos traumas a esta altura del partido, no? Y a veces Dios no te concede lo que querés porque no tenés la madurez como para dejar que el Espíritu Santo tome control de todo. Amén. Muchas veces yo escuché a chicos quejarse, no me tienen en cuenta, no me dan responsabilidad. Pero hermano, si no, ni hacé tu cama. Ya, empecemos por ahí, empezá por hacer tu cama, por tener ordenada y limpia tu habitación, empezá por obedecer en cosas básicas como agarrar una escoba mínimamente, ¿no? ¿Cómo te van a confiar lo espiritual que es tan
sagrado ante los ojos de Dios, como son las vidas, si no te ocupás de lo natural. Es algo muy lógico, pero a veces la gente es como que piensa que tiene una meritocracia cargada dentro del corazón y es digno de todo reconocimiento. Pero, hermano, hay cosas que son muy evidentes y muy claras. Dios tiene que estar por encima de todo. Y después vendrá el ministerio. Y es más, después cuando venga el ministerio, bueno, Señor, hasta ahí nomás, no me pongas. Ya está. Te vas a poner más, porque al que se le dio, se le añadirá. Y al que tiene poco, lo poco que tiene le será quitado. Para que otro que realmente se quiere ocupar, lo haga, ¿no? Había dicho, no lo había dicho, 2 de Pedro 1. De Pedro capítulo 1. Hace calor acá arriba, ¿eh? ¿Lo tienen, amén? Versículo 4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis. ¿Cuándo? Jamás. ¿Tenés miedo de caer? No caerás jamás, pero sí, ¿no? Si no descuidamos, dice, porque de esta manera, versículo 11, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a tratar de que sea un poquito más entendible, ¿no? Habíamos dicho desde el 4, ¿no? Acá dice que el Señor nos dio cosas preciosas y grandísimas promesas. Partamos de ahí. El contenido espiritual que Dios pone de nuestro corazón, en nuestro corazón, tiene esta característica, ¿no? Es algo grandísimo, es una gran promesa. Nosotros no podemos recibir desganado, desanimado o con poco interés lo que Dios quiere darnos. Ese suele ser el problema de los malos comienzos, ¿no? Hay gente que comienza mal espiritualmente, ¿no? Porque agarra lo de Dios medio como que no convencido, no con esa certeza de que es una absoluta verdad y que tiene obligado cumplimiento, porque es una promesa. Las promesas de Dios tienen obligado cumplimiento. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que Él prometió hacer cuando uno se pone de frente a su instrucción y rinde su corazón y no desiste, ¿no? Y después dice, vosotros también poniendo toda diligencia, y ahí habla de un proceso de crecimiento espiritual, ¿no? Que era lo que recién compartía, que si anhelás cosas espirituales, como lo es responsabilidad sobre vidas humanas, es un proceso en el cual tiene que ir uno curtiéndose, ¿no? Asimilando, llevándolo a cabo. No solo entendiéndolo, sino practicándolo. Y esa es la parte que se hace amarga, ¿no? La hora de practicar la verdad, ¿no?
vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadí a vuestra fe virtud. Comenzamos por la fe, luego viene la virtud, luego viene el conocimiento, luego el dominio propio. El dominio propio es, una vez entendiendo qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo correcto y qué no lo es, el dominio propio es ponerle alto a nuestro sentir, a nuestro pensar, a nuestras pasiones, para no fallar, para no faltar a lo que nosotros obtuvimos en nuestro conocimiento. ¿Se entiende? Si no hay ley, no hay culpabilidad. Pero cuando hay conocimiento de lo que es bueno y de lo que no lo es, ya hay una responsabilidad. Una vez me decía un chico, yo no quiero aprender muchas cosas de Dios porque sé que Dios me lo va a demandar y voy a recibir peor condenación. Le digo, yo creo que es al revés. Si no aprendes de Dios, no vas a aprender a manejar esas cosas que vos pensás que no vas a poder manejar. ¿Se entiende? Porque uno necesita la instrucción y la revelación y la sabiduría para afrontar las dificultades que vienen, ¿cómo se puede decir? Que vienen como un paquete de regalo en nuestra carne. ¿Se entiende? En nuestra naturaleza, ¿no? Si nosotros no recibimos luz y verdad y luego actuamos conforme a lo que aprendimos, teniendo dominio propio, que es parte del fruto espiritual. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el fruto espiritual es gozo, paz, paciencia, amor, benignidad, mansedumbre, templanza, fe, ¿no? Es un componente que forma el fruto espiritual. Así como una sandía tiene semilla, tiene la cáscara, tiene la capa blanca, la capa roja, la fe es una composición, el espíritu, el fruto espiritual es una composición de muchas virtudes, que el amor es la que capitanea todas, el amor y la humildad, ¿no? Cuando uno, lo que decía el apóstol Pablo, cuando uno es tenido por fiel, cuando uno está comprometido con esa verdad, lo demás por consecuencia comienza a ir desprendiéndose, ¿no? ¿Se entiende? Un poquito, ¿no? Dice al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros, si abundan, esto es importante, hermano, tienen que estar en nosotros y tienen que abundar. La palabra de Dios dice, no seas escaso, no te quedes corto. ¿Viste? Nosotros nos quedamos cortos a veces. Tenemos una medida de fe, una medida de amor, una medida de perdón también tenemos, ¿no? Bueno, yo te perdono, me insultaste el perro, te perdono, me insultaste la tía, te perdono, pero me insultás a mi mamá y... no. Me bajo de la cruz, dijo uno, ¿no? Y ahora se pudre todo. Tenemos una fe de paciencia, tenemos una medida de paciencia, una medida de fe, ¿no? Creemos hasta cierto punto y hay cierto punto que dejamos de creer. Y es importante que no seamos escasos, ¿no? No seamos escasos. Siempre tiene que la copa estar, aunque cueste y aunque duela, tiene que estar rebosando. Eso es lo que decía David, mi copa está rebosando. Pero decía, mi copa está rebosando, ¿por qué? Porque había estado en la presencia de Dios. Dice en el Salmo 7, creo, David se vio en un conflicto y vio que los que eran malos prosperaban y a él por ahí le tocaba algo más difícil, ¿no? ¿Cuántas veces escuché, no, gente que me dice remar, oh, yo acá en la venta con 35, 40 grados, y ahí mi primo me llamó que está al costado del río. Yo acá remándola, sufriendo, y me enteré que a Pepito, no sé qué. Ese es el gran problema, que uno no tiene que poner en equidad o en comparativa nuestra responsabilidad espiritual con la condición humana, que pueda llegar a estar viviendo cualquiera, porque el éxito no depende de lo natural. ¿O depende? Depende de lo espiritual. Amén. Si no, el presidente, qué sé yo, de la gran empresa Nissan o Ford,
Capaz que a esta misma hora está maltratando a su familia. ¿Es exitoso? Naturalmente, pero ante los ojos de Dios, cuando vaya delante de Dios, le va a decir, bueno, pero yo vendí muchos autos, y el Señor le va a decir, bueno, dame la llave que tenés que darme, ¿no? La venta de auto. La llave del reino, el fruto espiritual, cómo atendiste a las personas que estaban a tu lado, si tuviste compasión, si hiciste misericordia, si predicaste mi palabra. ¿De qué me sirven los talentos naturales a mí si el reino de los cielos no es comida ni bebida? No es dinero, no es comida, no es bebida, no es... El reino de Dios es justicia, paz y gozo espiritual en el Espíritu Santo, amén. O sea, buscar las cosas arriba. ¿Qué le dijo Jesús a Satanás? Quítate de mí porque no pones la mirada en las cosas de arriba, pones las miradas en las cosas de la tierra. Tomátela de acá, le dijo, volá, rajá de acá. Y tenemos que aprender a tener ser hallado fiel, que cuando alguien venga con una propuesta, por más brillante que sea, que nada te baje de tu llamado, si es que lo está. Y si no lo está, empezá como dice el apóstol Pedro acá, ¿no? Empezá a desarrollar un nivel espiritual que después no caiga jamás. Dice el 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Como decía nuestro pastor, el pastor de Remar Internacional, Miguel Díez decía, tengo tantas cosas por atender que no tengo tiempo ni de pecar, decía, en una prédica, ¿no? A cada rato lo están llamando, un problema acá, ¿qué hacemos? ¿Qué decisión tomamos? Hay que comprar una propiedad, se está por abrir una obra, ¿qué obrero mandamos? Tantas cosas buenas para hacer que no tenía tiempo de pecar. Y el gran enemigo nuestro es la ociosidad o la falta de compromiso o de responsabilidad o de ocupación. Y yo siempre le digo a los chicos, no me canso de repetirlo, hermano, la mejor terapia de rehabilitación es hacer el bien. No hay mejor tratamiento que hacer el bien. Lo vuelvo a repetir, yo vi chicos salir de la drogadicción limpiando un baño solamente. Había un pibe en zona norte en San Miguel, pobre chico, adicto a la pasta base. De los 10 años hasta los 17 consumió pasta base. Le habían dado un solo ministerio porque rompía todo. Lo ponían a sacar las cosas del rastro, se le caía una mesa. El responsable le dijo, vos te vas a ocupar de los baños, que estén impecables. Bueno, dijo, era tanto la necesidad que él tenía de cambiar que se aferró a esa pequeña responsabilidad. Y Dios empezó a tratar en él. En 3 meses era irreconocible el chico. ¿Qué profesional, psiquiatra, qué pastilla, qué medicación puede lograr eso? Decime, a ver. Lo vuelvo a repetir, una vez dimos testimonio en la universidad y la profesora que trataba hace años con adictos nos dice, ¿cómo hacen ustedes para que salgan adelante los chicos? Yo hace años que soy profesional, ni uno se me rehabilitó, me dijo. Ni uno, ¿eh? Ni uno. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Y al que cree que un poquito le es posible, todo. Acá dice, no caeré jamás. Dice, todo es posible. Nos encanta el pasaje. Es re lindo, ¿no? Declaro la promesa. Sí, pero la promesa va acompañada de arremangate y... ¿no? Fe es acción, es actitud, es conversión, es compromiso. Y es compromiso en las buenas y es compromiso en las malas. Es como el matrimonio, ¿no? Ah, qué linda, estoy re enamorado. 10 anillos denme. Me caso 10 veces. Pero después se cayó un día ella en el patio, quedó media renga y dice, la amo, pero la amo ya renga, no la amo renga. A él, qué sé yo, ya está viejo, no huele tan como a juventud, y bueno, lo amo, pero qué sé yo. A veces miro las novelas y me parece que no se parece mucho a mi marido, ¿no? El galán.
Se crean una fantasía novelesca. Amor no es emocionalismo, es actitud, es compromiso. Y cuesta, hermano. Lo predico porque sé que cuesta. Pero es bueno que te presenten así el Evangelio, amén. Que no arranques emocional. ¡Ah! Voy a cruzar el mar y los carros del faraón y derribaré muros. Bueno, sí, todo bien, pero cuando no haya muros que derribar y haya, no sé, que darle de comer a un niño, bueno, hacelo, hermano. Ya derribamos los muros. ¿Te imaginás el ejército de Dios? Ya ganó la batalla, todo. Y habían cosas para hacer cotidianas. Yo supongo que no se quedaban ahí. No, yo soy soldado. A mí no me pidan que levante ese papel porque el profeta dice, no, yo soy profeta. A mí no me vengan a pedir que yo acá con mi profecía. A mí el pueblo me necesita con mis revelaciones. No, hermano, el apóstol Pablo predicaba y a la noche ¿qué hacía? Tiendas, ¿no? Hacía casas. Se ocupaba de las cosas, ¿no? Y no quería depender de nadie. El Señor nos ayude a encarar bien este llamado, amén. Lee la parábola del sembrador, hay muchísima sabiduría ahí. Yo la leo y es como si es la primera vez que leo el Evangelio. O sea, es la palabra de Cristo, ¿no? No puede ser de otra manera que asombrosa desde el principio hasta el final. Hasta el último de tus días te va a servir. Hay una semilla que cae a donde no tiene que caer. Y eso quiere decir que cae a donde el corazón no está bien. No va a servir tanta instrucción, tanto consejo, tanta revelación y tanta sabiduría si nuestro corazón no está preparado para asimilarlo y para tomar un compromiso firme. El reino de los cielos lo arrebatan los valientes, dice, ¿no? Y el reino de los cielos sufre violencia, dice. ¿Qué significa valentía y violencia? Valentía es valerse de algo que está establecido. Valentía no es, ahí vienen 10, yo me les paro, yo me la aguanto. Eso es orgullo, no es valentía. No confundas valentía con orgullo. Valentía es, el Señor quiere que haga esto y esto es lo que voy a hacer. Y violencia no es necesariamente ir a las manos. Violencia es actuar enérgicamente. ¿Qué decía? No seas escaso, no te quedes corto. No. Dice el versículo 8, y termino, si estas cosas abundan en vos, ¿no? Que abunden quiere decir que estén ahí siempre presentes, hermano. No nos quedemos cortos. Porque si nos quedamos cortos, después no nos cree nadie. La predicación tiene que ser acciones, amén. Estamos hasta las manos todos. Más que vivimos en comunidad y nos vemos la cara. No es como las iglesias que lo ven los domingos, ay hermano, te amo. Vos sos una gran bendición para mi vida. Amén, vos también. Decreto un bienestar en toda tu familia. Y después se da vuelta y dice, este es un fracaso. El ejercicio cotidiano no es hipocresía, no es hablar por hablar y después menospreciar. Es hacerlo genuinamente estar comprometido con las necesidades de los demás, amén. Uno más, hermano, tengo un minutito más, terminamos. Lo había marcado acá. Romanos 15, el versículo 7, Romanos 15, 7. Por lo tanto, recibíos unos a otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Amén. ¿Qué significa recibir? Viste, vos podés leer un pasaje y no te puede significar lo mismo cuando espiritualmente le buscas el significado, ¿no? Cuando la palabra, cuando acá, ¿no? El apóstol Pablo habla de recibir, es dar cabida para devolver bien. Eso es recibir. Es dar cabida para devolver bien.
y hacerlo gustosamente, ¿no? La palabra de Dios dice, nada hagas por contienda o vanagloria, sino con un genuino sentir. Y también dice, sirviendo a Dios voluntariamente, ¿no? Voluntariamente, con ánimo pronto, no por imposición o por obligación. Tenemos que aprender a cambiar el chip de cómo procedemos día a día y hacerlo genuinamente, amén. Y ya vas a ver que es muy grande el beneficio, o sea, te trae un gran bienestar. El Señor va a crear un cambio de mente, una metanoia dentro tuyo. Lo que antes te parecía complicado o dificultoso va a ser un gran bien en tu vida. 1 Corintios 16, 14, no lo busques, está bien. Dice, háganlo todo con amor. Háganlo todo con amor. Amén. Es mejor un gesto, una acción, un proceder con genuino amor, que la palabra de Dios dice, si diere mi cuerpo en sacrificio y no tengo amor, ¿no? Si no está Dios, si no está el contenido de Dios, soy un címbalo que retiñe, no tiene sal, ¿no? Jesucristo dijo, vosotros sois la sal del mundo. Si la sal se vuelve insípida, si la sal no tiene sabor, ¿de qué sirve? Supongamos que acá tenemos sal, ¿no? Está hasta la mitad de sal. Oh, esta sal no tiene sabor. Bueno, le voy a echar medio vaso más de sal para que ahora sí tenga sabor. ¿Qué sentido tiene? ¿Sirve para algo hacer eso? Ya la sal que no tiene sabor es una piedrita que más lo que molesta que lo que ayuda, ¿no? No sirve echarle sal a la sal. Y Jesucristo dijo, vosotros sois la sal del mundo. La sal que no tiene sabor no sirve para otra cosa que ser arrojada al muladar. El muladar era donde una mula hacía girar una piedra y trituraba todo para luego ser desechada. Cuando hablaba de la sal, hablaba de las piedras de sal, no la sal que nosotros tenemos en la mesa que ya está triturada, ¿no? La sal que no tiene sabor no tiene otra utilidad que ser echada al muladar, que ser descartada. Si la luz que hay en nosotros no alumbra, si ponemos la lámpara debajo de la cama, una luz está para ponerlo en un lugar alto donde se deje ver, ¿no? Y esto sucede cuando está Cristo cargado en nuestro corazón. No depende de si llevamos años, meses, días, si somos, oh, mírenme a mí, el servidor, o no, depende que día a día te renueves espiritualmente. Es más, capaz que ayer o anteayer no te fue muy bien, pero si hoy tomás la decisión firme de cargar a Cristo y día a día tomar su cruz y seguirle, comienza algo nuevo, revolucionario. Ese es el llamado, hermano. Ponete de pie, oramos. Si sentís el llamado de Dios a servirle genuinamente, ¿qué mejor lugar que este, no? ¿Qué mejor lugar que este a donde no hacemos otra cosa? ¿No? Es la esencia de esta obra. La esencia de esta obra es hacer lo que Dios quiere y hacerlo gustosamente. ¿De qué te sirve o de qué te vale estar en un lugar a donde se cumple el propósito y el llamado de Dios? Desganadamente, ¿no? Vuelvo a repetir, todos podemos tener días que no son muy agradables, pero hay que salir rápido de ahí. No hay que emparentar tanto, ni amigarse tanto con la tristeza, con la depresión o con el desánimo, ¿no? Porque es como la película, ¿viste? Del Hombre Araña, ¿viste? El cosito ese negro que se iba convirtiendo en una vestidura. ¿Cómo se llama el bicho ese? Venom, ¿no? Es una comparativa así media fantasiosa para que se entienda, ¿no? El fruto carnal y la ausencia de Dios y la presencia del reino de las tinieblas es algo que termina anidando, ahogando y apagando la semilla que debe crecer, el fruto espiritual de Dios.